Una de las novedades más importantes en India durante el 2022 fue la Raider 125. Claramente esta nueva 125 de TVS es toda una revolución y evolución en las motos tipo commuter. Estas motos, su característica principal es ser muy ahorradoras y muy económicas. Son normalmente de corto cubicaje y están destinadas para las labores de trabajo, así como el transporte diario al lugar de trabajo, como también para labores de mensajería, incluso para transporte personal económico. Con ello lo que dio TVS fue dar un salto evolutivo. Normalmente este tipo de motos, las especificaciones son muy básicas y muy por debajo de los normales, por ejemplo tipo 150. Más que en los datos de potencia y par, lo que estaba descuidado normalmente en este tipo de motos era su diseño. Su diseño es muy básico, sin formas, sin líneas, sin algo atractivo que le pueda llamar atención a alguna persona y que pueda utilizar esta moto también como para su transporte diario y para su gusto personal. Es por ello que lo que más destacó fue su diseño. Es un diseño construido totalmente desde cero, no como el de la Pulsar 125 que tiene un diseño reutilizado. Este estilo como tal podemos asociarlo como una moto de mayor cilindrada y no una motocicleta de tipo 125 centímetros cúbicos. Podría estar fácilmente entre los 150 a los 160. Entre los elementos que más se destacan son el depósito de combustible, que está esculpido y con unas líneas bien trazadas, no tiene formas simples como se podría encontrar en muchas 125. Lo otro es su farola frontal. Ojo que eso es una novedad muy importante porque normalmente estas motos de 125 centímetros cúbicos tienen una iluminación entre comillas pobre, y no porque sea halógena, sino que es un tipo de halógena algo débil. Sin embargo, esta Raider 125 viene con iluminación en la farola LED DRL y con un aspecto nítido y moderno. De igual forma, el resto de su conjunto lumínico también es en LED, lo que es totalmente genial. Y aquí viene la gran diferencia entre esta Raider 125 y las otras 125 que están disponibles en el mercado actual. Claramente la farola en LED con estas formas que tiene adentro le dan un importante cambio a la moto y un importante aspecto. La eleva a 100 puntos más de lo que estaba con su diseño actual. En la parte de atrás hay también un stop en LED, pero este personalmente no me gustó porque tiene una forma muy básica y no va con lo que nos transmitió la moto en la sección delantera. Por ejemplo, en el tanque, un tanque robusto, en la iluminación LED delantera que le da un aspecto moderno. Aquí sí creo que faltó algo un poco más de estilo y más acorde al término de modernidad que se implementó en la parte delantera. Y bien, aquí viene otra importante novedad en comparación a motos de su segmento, y es el almacenamiento. A ver, normalmente una moto tiene la posibilidad de quitar el sillín y tiene un pequeño almacenamiento como para meter las llaves o alguna herramienta extra, pero en cambio esta tiene un almacenamiento total, general. En la silla trasera se puede apreciar que tiene un pequeño compartimiento que está diseñado al 100% para ello, totalmente cómodo y funcional. Se puede llevar desde cualquier cosa, desde que quepa en este espacio, y esto es un gran acierto de TVS sin duda. No es tan grande como el de un scooter, pero es muy funcional y útil. Ahora vamos a lo más destacable y por qué TVS le da el adjetivo de tecnología y modernidad a esta moto. El tablero de instrumentos sin duda es lo mejor en esta Raider 125. Hay dos versiones, una pantalla TFT con conectividad Bluetooth que obviamente no llega a la Colombia, y la otra es LCD normal que viene de serie. Y evidentemente vamos a analizar la última, que es la que viene acá a Colombia. Es una pantalla tipo LCD negativa muy completa. Ofrece demasiados datos, tiene un diseño agradable y muy diferente a lo que podemos ver en motos comunes. Normalmente las otras motos 125 o tienen un tablero totalmente análogo o un digital muy sencillo o uno mixto análogo y digital. Aquí es 100% digital. Y por cierto, en LCD que eso añade demasiadas virtudes. Y a ver, entonces son demasiados datos los que arroja este tablero. La información esencial como el velocímetro, el tacómetro, el odómetro, el reloj, indicador de marchas, que aquí ya vamos diferenciando un poquito más con el resto de las otras motos, el indicador de mantenimiento, el kilometraje en tiempo real. Tiene otro indicador de combustible que calcula la distancia que falta con lo que tenemos de gasolina. Es de verdad muy útil, sobre todo para las personas que están empezando a manejar, que no tienen una noción clara de cuánto consume o cuándo se va a acabar el combustible. También tiene un indicador de modos de manejo y por último uno que guarda la velocidad máxima. Ahora, dentro de la parte ciclo hay que reconocer que esta moto se construyó totalmente desde cero. El chasis para esta Raider 125 no es ninguno reutilizado, como también lo hace Bajaj, guiño, y este es completamente nuevo. Este cuadro junto a todos los elementos de la moto dan un peso de 123 kilogramos, 5 menos que su competencia principal siendo la NS 125 de Bajaj. Obviamente con esto se va a aprovechar mucho mejor la potencia y el torque porque hace una buena relación peso-potencia, y es un gran dato, es una gran noticia. De modo similar, adelante sujeta unas horquillas telescópicas de 30 milímetros de diámetro convencional y no son invertidas, hasta allá no llega, solamente es una 125.
Mientras que atrás, o en el lado posterior como le dicen muchos, trae un monoamortiguador con ajuste en precarga de 5 pasos. Y entonces, aparte del peso, esta Raider 125 supera a la NS 125, la que se vende acá en Colombia, no la nueva que se lanzó en India, en el sentido de que esta tiene un monoamortiguador y la otra tiene un doble amortiguador atrás. Y un monoamortiguador o monoshock es muy superior a un doble amortiguador. Solamente la ventaja única que le veo al doble amortiguador es que puede cargar más peso atrás y ya. En términos de seguridad, esta Raider 125 de serie vino con un freno de tambor en la parte de atrás. Obviamente hay que mantener los costos y que esta moto, a pesar de todo lo que tiene, de toda la tecnología y todos los elementos, siga con esa misma línea de valor frente a otras motos 125 que las personas compran para trabajar. Entonces, para que sea una opción y siga siendo una opción accesible y no que sea una 125 premium como las que se venden en Europa, estas KTM o de Kawasaki o de Aprilia, etc. Entonces, adelante tiene un disco de 240 milímetros doble pistón, mientras que atrás tiene un freno de tambor de 130 milímetros. Esto realmente es una combinación, es el disco adelante y el tambor atrás, es una combinación que da economía sin sacrificar tanto la seguridad, aunque evidentemente es mucho mejor un disco atrás, pero esto se hace para mantener la cadena de producción aún más barata. Sin embargo, no es justificación de que una moto de 200 centímetros cúbicos o más tenga un freno de tambor atrás, eso solamente aplica para las motos pequeñas. Pero eso no es todo, de serie viene con frenos combinados, o sea, la versión que se vende en India actúa tanto el freno delantero como el freno trasero al presionar la leva. Ahora bien, el motor es lo mejor y lo más moderno en esta Raider 125, solo que había dicho que el tablero de instrumentos era lo más moderno y lo mejor en esta 125 porque la versión colombiana viene con carburador, entonces me desmontaba mucho mi afirmación, pero la versión original en India, si es lo mejor, supera todo el tablero de instrumentos y supera a muchas motos de su competencia. TVS construyó este motor desde cero, o sea, se basó normalmente en la estructura de la Ntorq, en la scooter o el scooter de TVS, que se vende aquí en Colombia también. Sin embargo, el motor tiene componentes totalmente nuevos y totalmente adaptados a esta Raider 125, no como otras marcas de su competencia que ya sabemos cómo hacen las cosas. En lo básico, es un monocilíndrico de 124.8 centímetros cúbicos y no tiene dos válvulas, una para la inyección y otra para el escape, sino que tiene 3 válvulas. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es la refrigeración de este bloque, que viene con un sistema de gestión de calor. Eso que ven ahí afuera del motor de la tapa, donde va el embrague o el clutch. Lo que hace, si ven que está un poquito salido, es que está simulando un mini radiador. Lo que hace es muy básico, simplemente enfría el aceite a través de esas aperturas expuestas que se pueden ver ahí detrás de las tapas del embrague. De tal manera se consigue un mejor equilibrio de temperatura interna porque la refrigeración común por aire está asistida y complementada por ese sistema que funciona por aceite y que simula un mini radiador. Otra característica novedosa que trae este motor es el ISG. Es un generador de arranque integrado, con él se consigue que el arranque de la moto sea muy silencioso. Si ven que alguna moto tradicional cuando se enciende ejerce un ruido demasiado alto, en este caso esta Raider 125 evitará eso con un sonido mucho más silencioso. Para eso es esto. Ya rápidamente hablando de rendimiento, su constructor TVS en India declara una potencia de 8.37 kilovatios, es decir, 11.22 caballos de fuerza, 7500 revoluciones por minuto reales, y el torque máximo está en 11.2 Nm a 100.000 revoluciones por minuto. Analizando un poco estos datos, en la potencia frente a sus rivales principales le gana la NS 125 y la Discover 125 también de Bajaj. Sin embargo, esta Raider 125 es la que tiene más par motor que todas sus rivales hasta el momento. Y claro, es que adaptó el motor de la Ntorq, o sea, Ntorq de torque. En lo demás se puede apreciar esta tabla con algunos datos, muchos datos evidentemente, comparando todas las motos 125 que se ofrecen acá en Colombia. Es una tabla robada de una página que me encontré, así que mil disculpas al sitio web que le acabo de robar su tabla, pero es que está muy detallada y muy buena. Otra incorporación y que aumenta mucho la seguridad en la Raider 125 es el sistema que permite que la moto no se encienda mientras la pata lateral esté abajo. Con ello se reducen mucho las probabilidades de arrancar la motocicleta con la pata lateral hacia abajo o accionada. Una de las características más llamativas que trae la Raider 125 son los dos modos de manejo. No son los modos de manejo que cualquiera se puede imaginar que trae estas motos grandes donde se puede personalizar hasta las suspensiones, no. Son los dos modos de manejo comunes que traen motos de baja cilindrada y
Primero es el eco y luego el power. El power es que la moto no da limitaciones y brinda toda la potencia que ofrece y todo el torque que ofrece sin ninguna limitación. El eco es más bien un modo para ahorrar combustible y TVS estima un ahorro del 3% con este modo accionado. De tal manera el eco no afecta la salida de potencia como en otras motos similares, solo limita las revoluciones. Y este modo de manejo eco viene con el sistema donde apaga la moto cuando siente una inactividad en el motor, por ejemplo en el tráfico pesado o cuando se para en algún semáforo y se detiene la moto, el motor se apaga y cuando se vuelve a accionar el acelerador se vuelve a prender, y ahí también ayuda a reducir el consumo de combustible y economizar mucho más. Esta moto tiene un consumo promedio de 67 km por litro, lo que serían 253 km por galón, que significa que es un buen consumo de combustible para la moto que es. Finalmente esta Raider 125 sale con un precio de 6.500.000 pesos colombianos sin trámites de SOAT ni matrícula. Por lo tanto, dentro de su espectro se vuelve la 125 más costosa del mercado, aunque la diferencia con las otras tampoco es demasiado.